Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy haremos algo nuevo. Lamento que hayamos empezado un poco tarde, pero hemos estado resolviendo algunos problemas técnicos. Pero al hacer un programa en vivo tendrán la oportunidad de comunicarse directamente con la señora LaRouche con sus preguntas e ideas que puedan permitirles participar de manera activa en la discusión. Por lo tanto, si usted tiene una pregunta o una idea que quiere compartir con Helga, puede enviárnosla a questions@schillerinstitute.org o puede escribirla en el chat, donde Anastasia está a la espera. Helga, vamos a empezar contigo. Ha habido muchos acontecimientos importantes. ¿Por qué no empiezas con tu idea general de lo que es más importante? Bueno, les doy un saludo a todos, les doy la bienvenida y les invito a hacer todas las preguntas que quieran. Permítanme destacar un par de cosas que creo que son realmente los cambios decisivos en la situación. Esta mañana, naturalmente, la gran noticia estaba en el New York Times que de repente se ha encontrado a los culpables del sabotaje del gasoducto Nord Stream. Supuestamente un grupo pro-ucraniano que alquiló un yate y luego lo hizo con 6 personas, 2 buzos asistentes, un capitán y una doctora. Y supuestamente lo hicieron ellos solos. Si recuerdan, cuando se produjo el sabotaje, se habló mucho de que esa parte del mar Báltico es la más controlada, la más vigilada, que era completamente imposible que los rusos llegaran allí de forma secreta sin ser detectados. Ahora, eso hace que esta información tardía ya sea muy cuestionable. Pero esta mañana en Alemania, de repente, varios periodistas del primer canal de televisión de Alemania, de la radio del sudoeste, SWR, y de la revista Die Zeit, mostraron sus colores. Supuestamente han estado investigando durante mucho tiempo el trabajo, la investigación del fiscal general que investiga eso, y encontraron que este yate supuestamente fue desde el puerto marítimo de Rostock, que básicamente fue alquilado por una empresa con sede en Polonia, pero propiedad de 2 ucranianos. Ahora, todo esto es extremadamente ominoso porque Seymour Hersh reveló su investigación a principios de febrero y esto ha causado olas a nivel internacional. No han barrido su información bajo la alfombra de nuevo porque simplemente no tiene ningún sentido. Seymour Hersh estuvo muchas veces en los medios internacionales, incluida la televisión china. Ray McGovern estuvo en la CGTN y la noticia se difundió por todo el mundo. Eso puso una enorme presión sobre Biden, porque siempre se informó que Biden estaba en una conferencia de prensa. Quiero decir, la presión es para Scholz, porque Scholz estaba en una conferencia de prensa con el presidente Biden el 7 de febrero de 2022, donde Biden hizo el famoso anuncio de que si los rusos invadían Ucrania, entonces encontrarían la manera de poner fin al gasoducto. Entonces, cuando un reportero le preguntó a Scholz, que estaba de pie junto a Biden, ¿qué significa esto? ¿Qué está diciendo? Dado el hecho de que se trata de un oleoducto alemán construido por Rusia. Scholz respondió con una sonrisa tímida, lo estamos haciendo todo juntos. Y subrayó juntos. Eso ha suscitado la pregunta, ¿hicieron volar el gasoducto juntos? Y hace unos días, hace poco más de una semana, Scholz realizó una visita muy poco habitual a Estados Unidos, sin séquito ni prensa. Tuvo una reunión de 1 hora a puerta cerrada con Biden. Fue una reunión privada y básicamente esto fue supuestamente muy secreto y no se reveló nada. Y unos días después salen con esta historia. Ahora,
Creo que esto está poniendo la probabilidad de que se trate de CIA, Cover Your Ass, una historia con la intención de cuidarse el trasero, que se trata de control de daños, pero muy mal hecha. Y creo que Seymour Hersh, en la entrevista con CGTN, en realidad muy apropiadamente citó el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, que es la historia corta donde la policía no puede encontrar una carta robada buscando en el apartamento y la carta está en realidad enmarcada abiertamente, colgada en la pared. Pero como estos policías no pueden pensar de manera creativa, no la encuentran. Creo que esto es algo similar, porque Hersh dijo, ¿cómo es que siendo esta una historia tan grande y el presidente Biden tan poderoso, por qué simplemente no ordena a su comunidad de inteligencia que investigue todo este asunto y encuentre a los culpables, que supuestamente, naturalmente, son los rusos? Es un asunto muy extraño y creo que definitivamente está aumentando la presión para que haya una investigación internacional que debe incluir a Rusia, porque de lo contrario, esto no desaparecerá. Si sigue así, creo que el encubrimiento puede resultar más devastador que el propio delito. Por lo tanto, quiero dejarlo ahí y tal vez ustedes tengan más preguntas al respecto, pero creo que esto no va a desaparecer. Y creo que si no se aclara, es tremendamente erosivo para el futuro de la OTAN, porque si resulta que fue Estados Unidos en colaboración con Noruega, como dice Hersh, entonces, ¿para qué necesitas enemigos si tienes amigos así? ¿Qué significa esto para Alemania? Alemania ya está en una situación embarazosa, al menos el gobierno, porque la gente dice, ¿qué le pasa al gobierno alemán que se deja tratar así? Mientras tanto, la economía alemana atraviesa dificultades increíbles. Nos enfrentamos a una desindustrialización y los precios de la energía son una parte muy importante de ello. Así que eso es algo que quería mencionar. La otra cosa que creo que es realmente muy importante es que la situación con la guerra de Ucrania es cada día más peligrosa. Cada vez son más los expertos que advierten que si no se encuentra una solución, esto puede derivar en la Tercera Guerra Mundial. El hecho de que gente como Victoria Nuland, que es famosa por el golpe de Maidán de 2014, no debemos olvidar su papel en eso, esté animando a los ucranianos diciendo, si quieren retomar Crimea, está bien, los apoyamos totalmente. Se trata de una línea roja para Rusia. La situación es extremadamente peligrosa. La situación militar en el terreno está pulverizando a la población ucraniana. Hasta este momento es muy difícil ver quién puede ganar militarmente porque Rusia no puede permitirse perder. Ucrania definitivamente no ganará. Rusia no puede perder porque es una potencia nuclear. Así que la reciente propuesta de los chinos que hicieron una propuesta de paz de 12 puntos que incluía demandas como el respeto de la soberanía, la integridad territorial y muchas otras propuestas, todas ellas tienen mucho sentido. Esta propuesta fue bien recibida por mucha gente en el sur global. La propuesta china fue bien acogida por Rusia como punto de partida del debate. Fue inmediatamente rechazada por Biden, que dijo que es irracional. La rechazó la Comisión de la Unión Europea. La pregunta es, ¿por qué no habría un esfuerzo por parte de Occidente para empezar a ponerle fin a una guerra que solo puede ser con el sacrificio absoluto del pueblo ucraniano? Estuve pensando en ello y cuando escribía un artículo la semana pasada pensé, ¿por qué Occidente no responde a ninguna propuesta razonable? El Papa ha hecho otra que estamos apoyando y por la que estamos organizando. ¿Por qué no lo hacen? Estuve releyendo muchos informes antiguos y demás
y volví a encontrarme con lo que habíamos publicado en su momento, pero que a la luz actual adquiere una nueva importancia. Es que desde hace bastante tiempo, en realidad uno puede remontarse a Brzezinski y sus planes para Rusia, pero en el periodo reciente hubo mucha discusión, entre otros de la llamada Comisión Helsinki del Congreso de Estados Unidos, proponiendo la llamada descolonización de Rusia, lo que significa que Rusia no debería seguir existiendo como un Estado coherente, la Federación Rusa, sino que debería dividirse en muchos estados, tal vez 10 estados. Y hubo muchas otras conferencias internacionales en Gdansk, en Polonia, en Varsovia, en Praga, y tan recientemente como diciembre, hubo una conferencia en Washington organizada por la Fundación Jamestown y el Instituto Hudson que tenía el mismo tema, básicamente diciendo que Rusia debe ser dividida en muchos estados diferentes. Y en junio de 2022, Lech Walesa, expresidente de Polonia, también dijo que Rusia debería reducirse a solo 50 millones de personas en lugar de 144 millones como es ahora, y debería dividirse en diferentes estados. Ahora bien, hay que tener esto en cuenta, porque si solo se mira la política día tras día, la gente a veces olvida estos largos arcos de la historia. Putin y Lavrov y algunos otros funcionarios rusos siempre han dicho que el objetivo es desmantelar Rusia. Eso siempre se ha tachado de paranoia o de mera propaganda, pero ahora, si lo piensan bien, eso ha estado en la mesa. Esa es una de las razones por las que Putin exigió en diciembre de 2022 garantías de seguridad jurídicamente vinculantes de que Ucrania no se uniría a la OTAN, de que no se colocarían sistemas de armas ofensivas en la frontera de Rusia, y exigió una respuesta de Estados Unidos y de la OTAN. Y no hubo realmente ninguna respuesta a las preguntas centrales, solo algunas ofertas de negociaciones sobre armamentos, pero sin responder realmente a eso. Ahora resulta, al menos eso es lo que dijo Seymour Hersh, que los preparativos para el sabotaje de los gasoductos Nord Stream comenzaron 9 meses antes. Si vamos de junio a 9 meses antes, eso lo sitúa en algún momento de 2022, mucho antes de que Putin exigiera estas garantías de seguridad. Y mucho antes, sin duda, de lo que siempre se califica como una agresión no provocada por parte de Rusia. Así que toda la historia es obviamente mucho más complicada y pueden estar seguros de que la inteligencia rusa estaría absolutamente al tanto de tales discusiones y conferencias y quién sabe qué más para desmantelar a Rusia. Por eso Putin varias veces y Shoigu y Lavrov dijeron en qué condiciones Rusia usaría armas nucleares, a saber, cuando la existencia de Rusia estuviera en juego. Todo eso naturalmente queda siempre fuera de la narrativa en los medios de comunicación y por eso creo que es muy importante que echemos un nuevo vistazo a todo este asunto, que volvamos la vista atrás a la cronología de lo que realmente ocurrió. Estas conferencias, la conferencia de la Fundación Jamestown, la conferencia de la Comisión Helsinki del Congreso de Estados Unidos, son de dominio público, por lo que no se trata de una cuestión de opinión, sino que todo el mundo puede consultarlas y comprobarlo. Creo que esto es muy importante porque hay otro acontecimiento que solo puedo tocar aquí y podemos profundizar más tarde, y es el hecho de que lo que está ocurriendo ahora mismo es, de hecho, un cambio tectónico en el realineamiento estratégico, que básicamente, en respuesta a todo esto, el sur global, que por ahora es la mayoría global, es la gran mayoría de los países de África, de América Latina, de Asia, quiere básicamente crear un nuevo sistema. Debido a la militarización del dólar, Estados Unidos confiscó 300,000 millones de dólares a Rusia, 10,000 millones a Afganistán,
y varias sumas a otros países. Estos países están desdolarizándose, están creando su propia moneda. Es la mayoría de la especie humana. Aparentemente, 2 docenas de países han solicitado ser miembros de los BRICS. Los BRICS ya, antes de que esto ocurriera, tenían un PIB mayor que el grupo de los 7, así que claramente hay un realineamiento total. Hay cambios tremendos. Por ejemplo, en las recientes conferencias de las 2 sesiones que se están celebrando en Pekín, hay un cambio total en el tono chino. Creo que abiertamente dicen que Estados Unidos está tratando de contenerlos, de impedir su ascenso y que hay un esfuerzo para expandir a la OTAN hacia el Pacífico. En cualquier caso, lo que estoy tratando de decir es que nos estamos moviendo en una alineación diferente y tenemos que tener un debate sobre cómo salir de esto. He propuesto, desde que empezó la guerra de Ucrania en febrero, hemos tenido conferencias del Instituto Schiller desde abril, que necesitamos urgentemente tener una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países del planeta. He propuesto 10 principios sobre cómo podría organizarse esa nueva arquitectura y creo que es sumamente urgente que entablemos un debate internacional sobre si la especie humana es capaz de evitar la Tercera Guerra Mundial, que esta vez sería nuclear y nadie la sobreviviría. Y si podemos dotarnos de un orden que permita la supervivencia y el bienestar de todas las naciones del planeta. Eso es lo que me gustaría animarles a debatir en este programa y en otros venideros y en una nueva conferencia del Instituto Schiller que se celebrará próximamente. Quiero detenerme aquí. Creo que hay algo para reflexionar y estoy muy interesada en escuchar sus preguntas. Helga, hay muchas preguntas y voy a llegar a eso en un segundo. Si hay otras personas que tengan preguntas, pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org. Esta es la videoconferencia semanal con Helga Sepp-LaRouche y esta es la primera vez que estamos transmitiendo el programa en vivo, así que si no podemos responder a todas sus preguntas y puedes decirles ahora que no lo haremos, no dejen de enviarlas porque las responderemos. Helga, teniendo en cuenta lo que acabas de decir en la introducción, había 2 o 3 preguntas sobre el mismo tema básico, pero haré la del doctor Schulze-Simon que dice, ¿cómo podemos reunir a Rusia y Ucrania para negociar lo antes posible? Bueno, teniendo en cuenta de que Ucrania no se manda a sí misma, pero que en realidad es Estados Unidos, los británicos, la OTAN, los que realmente están ejecutando esta guerra desde hace bastante tiempo, mucho antes de hecho de que la intervención rusa se produjera en febrero pasado. Creo que necesita poner presión a la OTAN, a Estados Unidos, y esa es una de las razones por las que estamos apoyando el ofrecimiento del Papa Francisco, que ya había ofrecido hace unos meses la sede del Vaticano como un lugar neutral, donde las negociaciones sin condiciones previas pueden comenzar. Sé que en este momento Rusia no quiere hacer eso porque dicen, ¿por qué deberíamos confiar en nadie en Occidente? Después de que incluso Merkel y Hollande, el expresidente de Francia, y Poroshenko, naturalmente, admitieron que nunca quisieron que el proceso de Minsk fuera serio, sino que solo se involucraron en él para ganar tiempo, para armar y reforzar el ejército de Ucrania. Por lo tanto, los rusos ahora mismo no se sienten inclinados a confiar en nadie en Occidente. Los ucranianos no pueden actuar realmente porque no son su propio actor. Así que creo que la única manera como podemos resolver esto es que tenemos que tener un coro internacional de fuerzas que digan, esto conducirá a la Tercera Guerra Mundial si no se detiene. Por lo tanto, es automáticamente una cuestión de cada persona en el planeta. Por eso necesitamos un movimiento mundial de ciudadanos del mundo. Eso es en realidad lo que el Instituto Schiller ha empezado a promover desde el pasado octubre. Y necesitamos voces que digan,
exigimos que se lleven a cabo esas negociaciones para crear un entorno internacional. Ahora bien, si todos los países del sur global dijeran básicamente eso, y ya han expresado esa opinión al negarse a condenar la invasión rusa, porque no se tragan la historia de que se trató de una guerra no provocada. En la reciente reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 20 en India, la mayoría de estos países no condenaron a Rusia porque no están de acuerdo con esta narrativa. El incipiente movimiento pacifista, la manifestación del 19 de febrero en Washington, la manifestación de 50,000 personas en Berlín el 25 de febrero, las multitudinarias manifestaciones en Francia. Ayer hubo más de 1,5 millones de personas en las calles, la mayoría de ellos manifestándose en contra de las reformas de las pensiones, pero también en gran parte por la paz. Hubo manifestaciones en Italia. Creo que si toda esta gente, las manifestaciones por la paz en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares, y los países del sur global se unieran y dijeran, exigimos que se detenga esta guerra, exigimos negociaciones, el pueblo ucraniano es la víctima y básicamente pensamos que solo si pasamos a un nuevo paradigma de cooperación se puede resolver este problema. Podemos crear un entorno que haga muy difícil que esta guerra continúe. Helga, aquí tienes una pregunta de John Taylor, que empieza diciendo que aplaude tu programa de 10 puntos inspirado en el Tratado de Westfalia, pero dice, cree que es necesario un 10º punto, porque piensa que la gente de Occidente, los dirigentes, tienen miedo de ser procesados una vez que termine la guerra y que serían atacados por su papel en la promoción de la guerra. Pregunta, ¿podría haber un 10º punto en su propuesta que sería un punto de perdón, absolución o expiación? Bueno, sin duda merece la pena considerarlo. Obviamente hay un estatuto de Nuremberg que dice que si se prepara una guerra de agresión, eso representa un crimen de Nuremberg. Así que esa es una consideración. Pero luego si nos fijamos en la paz de Westfalia, que puso fin a 150 años de guerra religiosa en Europa, porque todo el mundo se dio cuenta de que no quedaría nadie si la guerra continuaba, elaboraron unos principios. Y uno de los principios más importantes, aparte del hecho de que cualquier propuesta de paz tiene que tener en cuenta los intereses del otro, era la idea de que en aras de la paz hay que perdonar los crímenes de un lado u de otro. Creo que eso no solo se aplica a los crímenes de guerra de uno u otro bando, sino que posiblemente se podría considerar lo que usted está diciendo. No quiero responder la pregunta de forma tan a la ligera porque tengo que reflexionar profundamente, pero existen estas dos opciones, el Tribunal de Nuremberg y el enfoque de la paz de Westfalia, y le prometo que lo pensaré más detenidamente y lo abriré al debate entre otras personas. Si acaban de unirse a nosotros, este es un diálogo con Helga Sepp-LaRouche, es una transmisión en vivo, así que tengo que repasar las preguntas rápidamente, pero si tienen preguntas, envíenlas a questions@schillerinstitute.org. Aquí hay una pregunta, Helga. ¿Cuál es la actitud del pueblo alemán ante la presión para imponer fuertes sanciones contra China y la política anti-China? Es muy complicado porque ahora mismo hay una división, por ejemplo, entre el este y oeste, donde mucha gente en Alemania del Este, debido a la historia de la Alemania Oriental, por ejemplo, no se traga en absoluto la satanización de Rusia. La gente en Alemania Occidental está más influenciada por los medios de comunicación occidentales. En cuanto a China, es más complicado porque creo que hasta que hubo un cambio en la actitud
de los documentos de seguridad de Estados Unidos y otros países de la OTAN a partir de 2017-2018, la imagen general de la gente sobre China era mucho más positiva. Y el debate inicial sobre la nueva ruta de la seda, lo que se conoció como la iniciativa de la franja y la ruta, fue realmente muy entusiasta. Pero luego, con el bombardeo permanente de los medios de comunicación, China empezó a ser calificada de autocrática, dictadura y todo eso, lo cual es absolutamente falso. Obviamente esto no lo va a aceptar mucha gente, pero puedo decirles que he estado en China muchas veces desde 1971 y la trayectoria de desarrollo de China es lo que la mayoría de la gente en Occidente solo soñaría. Han realizado un milagro económico sacando a 850 millones de personas de la extrema pobreza y luego han ofrecido ese modelo milagroso chino en forma de la iniciativa de la franja y la ruta a los países en desarrollo que empezaron a ver por primera vez la oportunidad de superar la pobreza y el subdesarrollo. Así pues, el modelo chino es algo que se debería estudiar. Y si lo hacen, descubrirán que el modelo económico, especialmente en lo que se refiere al sistema financiero, es mucho más parecido al sistema económico estadounidense de Alexander Hamilton que, digamos, del actual modelo de la City de Londres o de Wall Street. Por lo tanto, creo que la gente de Alemania no está realmente unida. Las personas que conocen a China, que han viajado a China, que han hecho negocios, que están casadas con un chino, todas estas personas tienen una imagen extremadamente positiva de China y conozco a muchas personas así. Pero naturalmente, si solo escuchan a los principales medios de comunicación y lo que cuentan todos los días, etcétera, entonces es mucho más difícil. Así que creo que no está decidido en absoluto, pero creo que el pueblo alemán, en el fondo, yo diría, tal vez la mitad de la gente todavía está durmiendo. Hay una creciente revuelta de gente que realmente se da cuenta y dicen, hey, esperen un segundo, todo esto no funciona y las políticas actuales no representan el interés propio del pueblo alemán. Y creo que eso será cada vez más fuerte, sobre todo si también nos ayudan a movilizar a la gente. Helga, aquí tengo una pregunta de Matthew en Dublín, Irlanda. Dice, como ciudadano de la Unión Europea, ¿por qué el principal país de nuestra unión, refiriéndose al Reino Unido, Gran Bretaña, está tan obsesionado con mantener la hegemonía de Estados Unidos en lugar de la cooperación y la multipolaridad? Esa es una buena pregunta. Creo que la única manera de explicarlo es si se entiende el principio de la oligarquía, porque hasta el siglo XV, todos los países, al menos en el occidente, en Europa y más allá, eran oligarquías, lo que significa un sistema en el que tienes una pequeña élite oligárquica que organiza todo de acuerdo con sus privilegios y para mantener a la masa de la población tan subdesarrollada como sea posible, porque eso hace que sea más fácil gobernar. Ahora, ha habido nuevos sucesos. El Estado Nacional moderno se desarrolló. Había estados que se dedicaban al bien común, pero yo diría el Imperio Británico, por ejemplo, que todavía existe. Creo que es una gran ilusión pensar que el Imperio Británico se ha acabado. Sigue existiendo en una forma moderna. Yo diría que las instituciones financieras de la City de Londres, de Wall Street, son lo que podríamos llamar el actual Imperio Británico, incluido su control en algunos de los países de la mancomunidad. Y creo que la élite de ese imperio en Estados Unidos, yo diría que es la mezcla de Wall Street y el complejo militar industrial, o lo que Ray McGovern llama MISIMAT, el complejo militar industrial del Congreso, la inteligencia, los medios, la academia, los centros de peritos, pero la mayoría de la gente creo que son gente normal. Y si no creyera que la gente normal es buena en general, habría perdido la esperanza hace mucho tiempo. Por lo tanto, creo que ahora mismo tenemos que
conseguir que la gente normal y los que están en las instituciones que representan los intereses de esa gente nos ayuden a movilizar a la población antes de que sea demasiado tarde. Helga, se nos acaba el tiempo, pero tengo otra pregunta para ti de Jack Gilroy, que ha estado trabajando con nosotros en la manifestación Furia contra la maquinaria de guerra y otras actividades. Y escribe, es necesario involucrar a la generación Z en la lucha no violenta contra el sistema dominante del militarismo y sugiere utilizar el Día de la Tierra el próximo noviembre para desenmascarar a los mercaderes de la muerte, los militares, los banqueros de inversiones, etcétera, que son una amenaza para el planeta. ¿Qué opinas de esta cuestión generacional y de su idea? Sé que también él trabaja con Pax Christi y creo que es extremadamente importante que, de hecho, hagamos que la gente entienda cuáles son las leyes del universo, cuál es la misión real que tiene el hombre. Y se puede discutir en términos religiosos. Por eso, en el 10º de mis 10 principios dije que tenemos que partir del supuesto de que el hombre es bueno por naturaleza. Ese ha sido el punto más controvertido, pero si nos fijamos en todas las grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islam y algunas de las otras religiones u otras filosofías, las buenas filosofías siempre parten de la idea de que el hombre es fundamentalmente bueno y que todo el mal proviene de una falta de desarrollo. Ahora bien, ese es un punto de partida muy importante porque también en lo que se refiere a la tierra, el hombre no es solo un animal. El hombre es fundamentalmente diferente de todas las demás criaturas porque tenemos el don de la razón creadora que nos permite descubrir una y otra vez los principios universales de la creación del universo físico. Y es por eso que con la ciencia moderna estamos ahora en condiciones cada vez más de sintonizar, de poner en concordancia nuestra vida política, económica y social en la Tierra con las leyes de la creación. Creo que se trata de un enorme desafío, pero creo que en el pasado solo podíamos discutirlo filosóficamente. En la historia europea se llamaba ley natural, que existe una ley superior a la dada por el hombre, pero la ley natural, hoy tenemos la ciencia natural, podemos estudiar cuál es esta ley dada en la creación. Por ejemplo, cuando desarrollamos la fusión termonuclear, estamos imitando el proceso de fusión en el Sol. Esa es una ley del universo, así que podemos obtener la seguridad energética para toda la especie humana una vez que consigamos la energía de fusión comercial, que ya no parece tan lejana, dado los recientes avances que hemos estado haciendo. Estamos replicando algo que está teniendo lugar como un proceso natural en el Sol. Y eso es solo un ejemplo de lo que quiero decir con que tenemos que sintonizar nuestra actividad en el planeta con las leyes de la creación o del universo físico. Podría darles muchos otros ejemplos donde los descubrimientos, lo que hacemos, por ejemplo, en la ciencia espacial o en los viajes espaciales, los nuevos conocimientos que obtenemos del telescopio espacial James Webb, por ejemplo, sobre la condición actual de nuestro universo físico que consiste en muchos billones de galaxias. Ahora bien, siempre me parece la idea más impresionante, pero con la ciencia moderna, con el telescopio Hubble, con el telescopio James Webb, ahora podemos mirar realmente con rigor científico lo que es nuestro universo y podemos sacar conclusiones de ello para nuestra existencia en el planeta. Así que no hay razón para ser pesimistas. Creo que si salimos de este peligro actual, que es un peligro existencial para toda la humanidad, pero también hay en el horizonte un nuevo paradigma en el que si hacemos ese cambio, en el que consigamos que todas las naciones cooperen en lugar de ir a la confrontación, ya es visible
que estamos en el comienzo de una nueva época de la civilización y esa es una perspectiva muy alegre. Gracias por esa respuesta, Helga. Se nos acaba el tiempo y quizás me tome el privilegio de responder a las dos últimas preguntas. Una persona pregunta, ¿podemos celebrar una conferencia internacional para organizarnos en torno a estos principios? Bueno, ya lo estamos haciendo. Mira la página del Instituto Schiller para ver cuál será nuestro próximo evento. Y luego alguien pregunta, ¿qué tal un partido internacional en torno a estos principios? Únanse al Instituto Schiller. Ayúdenos a construir este movimiento que Helga acaba de describir por un nuevo paradigma. Así que, Helga, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Tienes unas últimas palabras? Sí, me alegro de que haya más preguntas de las que hemos podido responder. Yo trataré de incorporarlas a mi próximo programa en vivo de la semana que viene. Y si hay alguna muy urgente, también podemos comunicarnos, mientras tanto, por escrito. Así que, por favor, mantengan este diálogo. Creo que es muy importante que participen tanta gente como sea posible y que sea activa con nosotros. Envíen sus preguntas a questions@schillerinstitute.org. Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.